Muy buenos días, estamos acá en el Argentina FinTech Forum. Tenemos a un gran invitado que lo voy a presentar y luego vamos a explorar este espacio de Instant Payments. Tenemos de invitado a Gabriel Kirestian, que previo a unirse al Citi estuvo trabajando en Ernst Young y en Unisys. Gabriel comenzó su experiencia en 1996 en el Citi trabajando como Relationship Manager and Corporate Credit Officer. Luego, por el 2000, como Regional Sales Manager para Latinoamérica Treasury and Trade. Ya desde el 2018, en su puesto como Managing Director para Latin America Payments and Receivable Head, en el que es responsable de la generación de ideas, desarrollo de productos, lanzamiento y comercialización de soluciones de pago domésticas e internacionales. Él y su equipo están liderando la transformación digital en la región del ecosistema de pagos para el corporate e instituciones financieras. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí en este evento. Gracias. Un placer tenerte y bueno, vamos a aprovechar que te tenemos y creo que sos la persona indicada para hacerte la siguiente pregunta, que es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Instant Payments? Bueno, sí, es una pregunta que puede parecer básica, pero no es tan básica, en el sentido de que cuando hablamos de Instant Payments, en general estamos hablando de implementaciones y enfoques que difieren de mercado a mercado, ¿no? Con algunas características que son similares en todos los mercados, que determinan qué es un Instant Payment, pero después con formas de implementarlo y alcances que son diferentes. Obviamente, en términos generales y a nivel de características similares, cuando hablamos de Instant Payment estamos hablando de una transacción de pago que tiene dos características principales. Una, la instantaneidad, o sea, es instantáneo en el sentido de que las instituciones financieras y todos los participantes del ecosistema que están procesando o sirviendo brindando servicios alrededor de esa transacción, están obligados a hacerlo en un tiempo, casi en tiempo real. En muchos casos en tiempo real y en otros casos casi en tiempo real. Eso hace que la transacción sea instantánea. Por otro lado, tiene la característica del nivel de availability, ¿no? De disponibilidad de la transacción. En general, cuando uno piensa en esquemas de instant payments, piensa en 24/7, aunque no siempre es así. Hay todo un camino de evolución, y de hecho hemos visto en Latinoamérica una evolución en los distintos mercados, en los que, dependiendo del enfoque que se tenga para montar la infraestructura de Instant Payments, esa evolución va ampliando los horarios de disponibilidad de esas transacciones hasta llegar a 24/7, así como se van ampliando otros atributos de la transacción. Si me permitís, yo voy a compartir un slide. Permitime que comparta la pantalla para soportar esto que estoy diciendo. Me hiciste acordar a algunos merchants con los que he hablado, que me han comentado que en los últimos años le cambió un hábito, que cuando se levantan se chequean cuántas ventas tuvieron, justamente por esto, porque en esto de Instant Payments lo que está sucediendo es, así como se reciben pagos 24/7, también hay negocios 24/7. Exactamente. Bueno, en realidad esa es una de las claves de cómo se implementa esto y qué es lo que se busca detrás de estas implementaciones, ¿no? Claro. Yo decía que hay distintos tipos o que los mercados han adoptado distintos enfoques o rutas, digamos, para implementar el esquema de Instant Payments en cada uno de los países. Tenemos algunos mercados que han creado un nuevo método de pago sobre un esquema completamente diferente al existente, es decir, sin apoyarse en la infraestructura del ACH o del RTGS, del sistema de pagos de alto valor del país, creando un nuevo esquema, un nuevo rail, con un nuevo método de pago que es Instant Payments. El ejemplo más significativo en la región es Brasil, con Pix, ¿no? Hay otro enfoque que es el de apoyarse en los esquemas existentes, ya sea de ACH o de RTGS, creando un nuevo método de pago instantáneo, un método de pago Instant Payments, que tenga esas características que se están buscando. Y ahí tenemos como ejemplo a Argentina con Coelsa, por ejemplo. Claro. Uruguay es otro ejemplo. El Salvador es otro, ¿sí? Y un tercer enfoque o camino, que es el de utilizar
los esquemas existentes de ACH o de RTGS, los métodos de pago existentes, sin crear un método de pago nuevo, pero generar regulaciones que transformen ese método de pago y ese esquema en un esquema de instant payments, dándole las características de disponibilidad y de pago instantáneo y demás. El caso típico en Latinoamérica es el de México con SPAY, ¿no? Ahí me haces pensar en algo, y justo dijiste la palabra que me llegó ahí al lugar de la memoria. Vemos en la región algunas aristas de regulación. ¿Nos podés comentar qué buscan los reguladores en estos casos? Sí, sí, cómo no. A ver, vos comentaste algo que es clave en este sentido, y es el tema de la evolución de las transacciones comerciales. Porque en realidad, lo primero que se hizo instantáneo y 24/7 no son las transacciones financieras, sino las transacciones comerciales. Claro. Y lo que ha pasado en todo el mundo es que el mercado financiero ha tenido que ir evolucionando y adaptándose para poder servir desde el punto de vista de la transacción financiera a esa evolución de las transacciones comerciales. Entonces, nuestras transacciones comerciales se volvieron 24/7, se volvieron instantáneas, y los sistemas financieros y los reguladores se van adaptando a esa situación. Entonces ahí tenemos un primer aspecto, que es, hay una evolución y una tendencia de las transacciones comerciales, obviamente basadas en tecnología, en todo lo que conocemos que está sucediendo a nivel de tendencias tecnológicas, Sí. que empuja a los reguladores a poder servir a eso. Ahora, los reguladores tienen una agenda detrás de eso también, obviamente hay que servir esa necesidad del comercio, porque eso, digamos, es uno de los grandes motores de la economía, pero tienen una agenda detrás de eso que es principalmente de inclusión financiera y de inclusión digital. Bueno. Y por eso es que hay características que tienen que ver con los esquemas de instant payments, como digamos, la inclusión de billeteras virtuales, dependiendo del mercado, en mayor o menor medida, o con mayor o menor formalización dentro del esquema, Claro. la regulación de los costos en muchos casos, que hacen que los reguladores aprovechen esta tendencia para generar inclusión financiera e inclusión digital, que es en definitiva lo que están buscando con esto. Totalmente. Ahí es una cuestión también de teléfonos, ¿no? Aptos para este tipo de tecnología, pero sin duda que lo que rompe como barrera son día de semana u horarios. Esto es 24/7 y es más que interesante. Hace un ratito mencionaste Pix. No te voy a preguntar todavía, pero ya lo tengo agendado porque me parece muy interesante explorar Es ese caso. muy interesante, sí. Pero teniendo en cuenta esto que estás comentando de el rol, ¿no?, de los reguladores, me nace preguntarte cómo estás viendo la línea a ver cómo te puedo decir, la regulación y la línea de tiempo para la implementación en Latinoamérica. ¿Qué características ves en cada país? Sí, cómo no, mirá, Latinoamérica es una región muy avanzada en el desarrollo y la implementación de esquemas de instant payments. Si nosotros miramos esta evolución que estoy mostrando aquí en este slide, en el año 2018 teníamos 2 o 3 mercados, con algún esquema de instant payment. Yo decía que hay todo un camino que se recorre en cada mercado para llegar a verdaderamente 24/7, para llegar a tener todos los atributos que corresponden a un esquema y a un método de pago como instant payments. Costa Rica empezó mucho antes, pero con un horario extendido, no 24/7, no mandatorio, entonces hay todo un camino, ¿no? Si miramos 2018, vemos que teníamos a México con SPAY, Argentina con una serie de características y atributos dentro del esquema Instant Payments, todavía sin algunos que vimos después de ese año, y Costa Rica con alguna cosa. Hoy tenemos 13 mercados en Latinoamérica que o bien tienen implementado un esquema que podemos decir que es de Instant Payments, o que tienen una fecha firme de implementación. Y si tenemos en cuenta que hay unos 55 mercados en todo el mundo con esquemas de instant payments implementados, que 13 de esos estén en Latinoamérica, es un número importante. Realmente Latinoamérica es una región bastante avanzada en este sentido. Obviamente a la par de Asia, que Asia también está muy avanzada, ¿no? Pero si pensamos en Norteamérica, si pensamos en
en Europa, Latinoamérica está todavía más avanzada en Mirá términos vos. de adopción de cantidad de países, digamos, que tienen adoptado este tipo de esquemas, y en algunos mercados en particular, se puede hablar de Brasil, se puede hablar de Argentina, el alcance que tiene el esquema de Instant Payments es bastante avanzado también, si lo comparamos a nivel global, ¿no? ¿Y viste que la pandemia o el aislamiento en algún caso puede haber profundizado esto más en una región o en un país que en otro? Bueno, sí, así como la pandemia, ahí volvemos de nuevo a la relación entre las tendencias del comercio y las tendencias del mercado financiero, ¿no? Total. Eh, Así como la pandemia aceleró todas las tendencias que ya existían desde antes de la pandemia, Sí, en términos del desarrollo de e-commerce, ¿no? El desarrollo de comercio electrónico y nuestros hábitos de compra, los hábitos de los consumidores en general, de la misma forma, el sistema financiero rápidamente tuvo que adecuarse y obviamente esto aceleró, a la vista de los reguladores también, todas las iniciativas de Instant Payments, no solo para implementar desde cero un esquema de Instant Payments, sino también para agregar atributos a esquemas de Instant Payments que estaban a mitad de camino. Entonces, claramente sí, esto ha ayudado, digamos, en la velocidad en la que se está desarrollando esta tendencia. totalmente. Hay una frase que me gusta que es la preparación se encuentra con la oportunidad y los que estaban preparados en ese momento pudieron aprovechar todo este boom, ¿no? Y, Exactamente. y me gustaría que me cuentes el caso Pix en Brasil. ¿Qué podemos compartirle a nuestros oyentes? Bueno, el caso Pix hasta ahora es un caso de éxito a nivel mundial. Es bien particular, es un caso en el que el regulador tiene un compromiso muy importante con el desarrollo del esquema. Como yo comentaba antes, en el caso de Brasil, la decisión fue montar un esquema nuevo, separado de la infraestructura de TETs y de DOCs en Brasil, es decir, de transacciones de alto valor y de bajo valor que ya conocíamos, un esquema nuevo con un método de pago nuevo que es PIX, con un apoyo muy fuerte del regulador, con un apoyo muy fuerte de la industria, tanto de las cámaras, digamos, bancarias, como de las fintechs que operan en Brasil y los operadores de wallets también, o sea, con mucha fuerza en el mercado, con mucha difusión a nivel de consumidor, y esto ha hecho que realmente sea un éxito. Hay otro componente que A es el ver. tema de precio. Yo decía, hay una motivación muy importante de los reguladores para implementar este tipo de esquemas, que es la de inclusión financiera e inclusión digital. En Total. este sentido, el precio es muy importante, porque lo que se está buscando es reemplazar, por ejemplo, en el caso de Brasil, en donde la infraestructura, de nuevo, es separada y el esquema es separado, una de las razones por las cuales es separado es que se busca reemplazar los métodos de pago existentes. Y de hecho, ahora te voy a comentar un poco, les voy a comentar sobre las estadísticas y realmente son impresionantes. Por favor. Pero para poder lograr ese objetivo, el precio tiene que ser muy accesible, porque hay un objetivo de bancarización, hay un objetivo de inclusión financiera. Y lo que hizo el regulador en Brasil fue justamente regular el precio y fijar un costo entre las instituciones que forman parte del ecosistema de PIX, que es virtualmente cero, digamos, un costo de 1 centavo cada 10 transacciones, es que es virtualmente cero, que permite a los participantes del sistema no cobrar, en general a los consumidores no se les cobra por la transacción, y a las corporaciones se nos permite cobrar, o sea, todo el esquema implica, en términos de la competencia versus un costo que está regulado muy bajo, nos permite cobrar muy poquito. Entonces, Total. eso le da accesibilidad. El resultado de eso es que Pix cumplió un año la semana pasada, justamente. Si no me equivoco, si no es la semana pasada, fue la anterior, creo que la semana pasada. Y en octubre, en el mes pasado, Pix procesó 1.200 millones de transacciones. Obviamente es un Impresionante. mercado grande, ¿no? Pero estamos hablando de un nivel de adopción masivo. Pix tiene 110 millones de usuarios Impresionante. en Brasil. Y 45 millones de brasileros en este último año, en el primer año de vida de Pix, 45 millones de brasileros hicieron su primer transacción financiera. Increíble.
O sea, ahí hay un logro en términos de inclusión financiera muy importante que está sustentado por todas estas cuestiones que yo estaba comentando, ¿no? Primero el nivel de accesibilidad, el nivel de soporte. El regulador es muy estricto en este sentido y no ha tenido concesiones desde el día uno. En otros mercados hemos visto que las cámaras bancarias tienen algún peso en la discusión y tratan de, a veces, por intereses encontrados, se demoran algunas disposiciones, se demora un poco la implementación de ciertos atributos del esquema. En el caso de Brasil fue, vamos para acá y vamos para acá. Y si vemos la curva, yo tengo un slide, no hace falta mostrarlo porque es un chart, pero vemos cómo en un año se llega a 1.200 millones de transacciones mensuales de PIX, mientras que Claro. TED está tendiendo a cero. Entonces, claramente ha habido mucha consistencia en la implementación y realmente está siendo un éxito, es un caso de éxito a nivel global, claramente. Qué importante el tema del pricing, ¿no? En eso, porque si no termina siendo una barrera, sobre todo en la informalidad en algunos países, como vos mencionaste, Asia o Sudamérica. Absolutamente, porque mira, si uno piensa, el nivel de bancarización de toda Latinoamérica promedio está alrededor del 50%, entre Estamos 45. hablando de unos 350, 60 millones de personas. Exactamente. Ahora, cuando uno piensa cuáles son los instrumentos de pago que uno quiere reemplazar, obviamente está el cash, digamos, porque ahí está, cuando hablamos de inclusión financiera, lo que los reguladores están pretendiendo es minimizar el uso de cash. Y Total. para eso el precio es muy importante. Hay otro componente para el cual el precio es importante. Cuando hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de request to pay, digamos, caso de BIN, digamos, en Argentina, cuando hablamos de instrumentos de request to pay, que básicamente lo que están intentando es de abaratar para los merchants la cobranza que normalmente se hace con tarjeta de crédito, que es una cobranza, digamos, más cara. Si eso no se impulsa con mucha fuerza para realmente lograr esa sustitución en el pago, tampoco tiene éxito, digamos, el esquema. En este caso, el componente del esquema de Request to Pay. Porque seguimos teniendo una transacción electrónica que tiene un costo de cobranza muy caro para el merchant. Y cuando hablamos de los merchants pequeños, digamos, de menor volumen, esto es muy importante, digamos. ¿Sí? Para adoptar el nuevo esquema es muy importante tener una alternativa de menor costo. El tema de precio es muy importante, sí, sin duda. Totalmente. He visto en Argentina algún comercio que acepta pagos instantáneos, pero que tenía un cartelito escrito a mano, no se puede pagar con tarjeta de crédito. Te lo limitaban a débito o a saldo disponible. Y esto que vos decís, el comercio chico lo que ve es que le afecta como capital de laburo directamente. Deja de ganar. Y no Absolutamente. ven todavía el P por Q. O sea, no están viendo todavía que le genera volumen. El que lo ve, saca el papelito y dice, quiero vender más. Sí, por supuesto. No deja de ser una apuesta para un comercio chico, de todas formas, ¿no? Entonces, apoyar esa apuesta con esquemas que tengan un componente de precio que realmente sea favorable, digamos, que Total. estimule el comercio en definitiva, tanto del lado del consumidor como del lado del pequeño comerciante, es muy importante para el... Totalmente. En la charla de café que tengo de este tema, en general termina surgiendo algo como los estados deberían darse cuenta que incluyendo más gente con el ratio que se cobra va a ser siempre mucho mayor que tratar de cobrarle más al que ya paga, ¿no? Y además que tuve la suerte también de recorrer algunas zonas humildes económicamente hablando y había mucha gente que no podía creer que podía hacer todo esto del teléfono, lo cerca que estaba. De repente decían, por pagar de una manera digital, puedo comprar algo de otra provincia que en mi provincia no está o que es más barata. En el caso de Argentina, gente en Neuquén comprando en Capital Federal a través de una plataforma. La verdad que es espectacular. Totalmente. Algo nos mencionaste de cómo fue creciendo el 2018 y la adopción en varios países. Después me gustaría preguntarte un poco de tu mirada del futuro, pero ya que tocaste Brasil, que es país limítrofe de Argentina, me interesa preguntarte de Argentina. No sé si vos estás en Estados Unidos ahora y eso creo que ayuda muchísimo a ver desde una visión macro nuestro país. Argentina, cuando hablamos de Argentina, ¿hablamos solo de Argentina o Argentina podemos decir que es el caso Argentina? No, yo creo que podemos decir que es el caso Argentina. El caso de Argentina es un caso muy exitoso también, que se ha dado, si uno mira la diferencia comercial, más allá del tamaño del mercado, ¿no? Que obviamente genera, digamos, números que impresionan, Total.
Pero cuando hablamos de crecimiento y demás, el caso argentino también es muy exitoso. Yo decía, además del tamaño de mercado, una de las diferencias con Brasil podría ser que el regulador brasilero decidió ir por todo desde el día 1. Entonces, ir por todo, todos los componentes que yo mencionaba antes que hacen a un esquema exitoso de Instant Payments desde el día 1. Que no es fácil, porque como comentaba antes, hay muchos intereses, digamos, se modifica mucho la economía. O sea, la forma de hacer comercio en Brasil, la forma de pagar, la forma de relacionarse entre consumidores, cambió totalmente en Brasil, muy rápidamente. En el caso argentino, esto se fue dando de manera más gradual. Pero también es un caso de éxito. Bueno, si hacemos memoria, esto comenzó por el año 2016, digamos, con las primeras regulaciones sobre transferencias bancarias, la creación de alias, digamos, todas las cosas que se necesitaban de base para ir montando nuevas regulaciones encima de eso, llegar en el 2018 a tener un esquema. En el 2018 tuvimos el primer esquema de Request to Pay, de BIN, que no tuvo tracción porque todavía necesitaba de algunas mejoras, ¿no? Que se fueron dando en siguientes versiones. En el 2019 tuvimos la última versión, digamos, que a mi juicio y a nuestro juicio, digamos, genera un producto de valor que está creciendo y que tiene mucho más para crecer, ¿no? Nosotros participamos en la mesa de innovación financiera desde el principio, desde el año 2016, cuando hablábamos de Request to Pay y se pensaba en el DeBIN, nosotros teníamos muy fresca y muy clara la experiencia de India, ¿no? Y India tiene la experiencia más exitosa de Request to Pay está en India, digamos, con La UPI. UPI, ¿no? La UPI, la Unified Payments Interface. Exactamente. Es muy específico de India, ¿no? Y está bueno, está muy bueno, Gabriel, que lo cuentes, porque no sé si mucha gente lo sabe, y creo que es un caso para estudiar. Sí, es un caso de éxito de lo que es Request to Pay, porque realmente tiene un nivel de adopción increíble, nuevamente en un mercado gigante, ¿no? Pero cuando hablamos de mercado, esto es interesante, porque cuando hablamos de mercado no es lo que normalmente vemos como mercado en la industria financiera. Estamos hablando del mercado de consumidores, porque lo que logró UPI o UPI fue justamente un nivel de inclusión financiera. Obviamente en estos casos, en todos estos casos, cuando hablamos de inclusión financiera, hablamos de inclusión digital también, ¿no? Como vos mencionabas, gente diciendo, puedo hacer todo esto con el teléfono. Entonces, logró un nivel de inclusión financiera y digital asombroso. De nuevo, con un esquema de Request to Pay que tuvo mucho compromiso del regulador, mucho compromiso, parecido a lo de Brasil, digamos, con una decisión de cambiar realmente la forma en la que la gente opera con su dinero en el día a día. Y nosotros teníamos bien fresca esa experiencia, porque participamos de esa experiencia en India, nosotros como Citi, digo, y hicimos nuestro aporte ahí también en la mesa de innovación financiera y demás, y de hecho nuestra visión siempre fue lo que hoy es Request to Pay en Argentina, digamos, lo que hoy es DeBIN, y no como se fue dando de manera gradual, pero como digo, hay mercados en donde a veces es difícil hacer los cambios de manera abrupta, ¿no? Entonces se fue dando gradualmente. Hay otro milestone muy importante en la evolución de Instant Payments en Argentina, que es la creación del CBU, del CB corta U, ¿no? Es decir, la generación finalmente tener interoperabilidad entre cuentas bancarias y billeteras virtuales. Ese también es un milestone sumamente importante. Y el próximo se viene ahora, ¿no? En pocos días, con la implementación del código QR interoperable. Totalmente. Que también va a ser una herramienta importantísima para que esto siga creciendo, el código QR interoperable al estilo de CODI en México, ¿no? Y si miramos toda esa evolución, hoy podemos decir que el esquema de Instant Payments en Argentina tiene todos los atributos que necesita para ser totalmente exitoso. Ya lo está haciendo, ¿no? Si vemos el cuadro de evolución de transacciones, no sé, las transacciones Coelsa tienen un año a otro, si tomamos la cantidad de transacciones mensuales, tiene un crecimiento mayor al 300%, digamos. Es un cambio. Pero con todo lo que se ha ido agregando, estamos hablando de la creación de alias, la interoperabilidad entre billeteras virtuales y cuentas bancarias, que es muy importante. Nosotros también estamos desde el principio ahí asesorando y como Citi e integrando billeteras virtuales inmediatamente en nuestros esquemas de pagos. Hoy procesamos nosotros
en Argentina unas 30 millones de transacciones de Instant Payments por mes. Impresionante. Y el 90% de esas transacciones tienen una billetera virtual en alguna de las dos puntas. Y esperamos procesar unos 600 millones de transacciones el año que viene con esas características. Entonces, el tema de interoperabilidad ha sido muy importante. Ese otro componente que está. El QR Code interoperable, que es el que viene ahora y que completa, digamos, todo el esquema, hace que, bueno, sumando una disponibilidad de 99,9%, que es realmente un esquema 24/7, el esquema de Argentina, que las transacciones se tienen que procesar en menos de 15 segundos, todo eso hace que tenga el caso argentino tenga todos los elementos que se necesitan para que sea un caso de éxito y siga creciendo. Nosotros apostamos muchísimo a Instant Payments en Argentina. Y mantiene esa variable que mencionábamos de Brasil en cuanto a no es oneroso, estamos hablando del 0,8%. Exactamente, exactamente. Entonces tiene ese componente de el precio que motiva la inclusión financiera, digamos, que estamos buscando. Totalmente. Así que sí, nosotros somos, realmente creo que el caso argentino es un caso porque son muchos años, ¿no? Sí. Es un caso de política de Estado. Total. O sea, Instant Payments ha sido una política de Estado de distintos gobiernos en Argentina, Sí. y esto es muy, muy auspicioso. 100% de acuerdo. Me hiciste acordar cuando leí sobre Yupi en India, que nunca pude confirmarlo, vos por ahí lo sabés, o nos va a quedar la duda. Leí que el gobierno sacó del mercado los billetes de alta denominación para poder potenciar ese uso y que en muy poco tiempo había más de 2 millones de comercios aceptando pagos instantáneos en India. ¿Viste algo de eso? No, yo no sé si los billetes de alta denominación salieron de circulación, sí conozco esos números digamos, de adopción increíbles, impresionantes, pero no tenía ese dato de que hubieran Perfecto. estado los Me voy a billetes. quedar con la duda todavía, hasta que no Yo vuelva también, a ahora, leer. ahora me generaste la duda a mí, lo voy a investigar. Me encanta tu mirada macro y cómo estás abordando en Latinoamérica, tanto Brasil como Argentina, nos diste un buen zoom. Y tocaste también India, y me parece que también es muy interesante. A mí me gusta siempre analizar las cosas y contextualizarlas, ¿no? Y cuando hablamos de instant payments, creo que no podemos creer que el caso de un país necesariamente se va a reflejar en otro. ¿Qué más nos puedes contar del mundo? ¿Qué otros casos o qué otras cosas nos puedes contar que sucedieron o que están sucediendo en esta gran implementación que, como dijiste vos, toca inclusión financiera e inclusión digital, que no nos tenemos que olvidar de eso? Sí. No, seguro. Mirá, en Asia, Asia está al mismo nivel o un poquito más, si se quiere, más adelantada que Latinoamérica en cuanto a la cantidad de implementaciones y al alcance de las implementaciones de Instant Payments. Europa está haciendo catch-up. Estados Unidos está muy atrás en ese sentido. Hay toda una visión en Estados Unidos. Ahora sí se está hablando en algunos años, hay ya algunos papers, nosotros estamos participando de los grupos de trabajo, digamos, que están pensando en eso, pero hay toda una visión como de que no se necesita porque está resuelto con otros, porque el apoyo a ese tipo de transacciones comerciales que Instant Payments apoya está resuelto de otra forma. Pero en el caso de Asia, bastante avanzado igual que Latinoamérica, en el caso de Europa haciendo el catch-up, lo que vemos como tendencia es, estos son esquemas principalmente domésticos, de transacciones domésticas, ¿sí? Y tienen que ver con el driver original, o sea, el driver original son las transacciones comerciales. Esas transacciones comerciales instantáneas, las transacciones de e-commerce, las transacciones persona a persona, las transacciones, lo que históricamente cuando solo se resolvían con tarjeta de crédito se llamaba card present, ¿no? Transactions. Todas esas son transacciones domésticas, inclusive las de e-commerce. O sea, los grandes jugadores de e-commerce, que son los grandes merchants, digamos, que son nuestros clientes en todo el mundo y en los países de Latinoamérica, aun cuando tengan una operación multinacional muy importante, montan sus operaciones en cada país de manera doméstica, porque las transacciones comerciales que se resuelven allí son domésticas. Totalmente. Salvo casos muy puntuales, salvo casos de alguna compañía, digamos, de e-commerce de turismo, alguna compañía de e-commerce de música, que prefiere un esquema cross-border, pero son casos muy contados con los dedos de una mano, porque en general, cuando uno hace una compra e-commerce en un país, no está generando una operación de comercio exterior, sino eso es bastante engorroso todavía. La verdad. Entonces,
el esquema financiero que está soportando esas transacciones comerciales sigue siendo doméstico en todo el mundo. Pero la tendencia es justamente a que las transacciones comerciales se transformen en transacciones cross-border a medida que las regulaciones lo van permitiendo, y por consiguiente, todo este esquema financiero de instant payments que las soportan también se transforme en cross-border. Ya hay algunos intentos, digamos, y hay algunos ejemplos. Nosotros tenemos ya algunos corredores de instant payment cross-border en UK y Singapur. Tenemos uno, hay un par de países de Asia que también tienen otro, que están basados en nuestros propios corredores privados todavía, ¿no? Son todavía corredores privados. Hay algunos intentos también en base a corredores de otros bancos, digamos, ¿no? En definitiva, se trata de aprovechar que tengo un país que tiene un esquema de instant payment doméstico que está resuelto, otro país que tiene su esquema de instant payment doméstico resuelto, y lo que yo tengo que hacer es vincular, digamos, esos dos mercados y yo resolver el tema del FX y de la instantaneidad de la parte cross-border de la transacción. Nosotros como Citi lo podemos hacer muy fácilmente porque tenemos una diferencia respecto de nuestra competencia, que es la presencia que tenemos a nivel global. Nosotros tenemos presencia local, con licencia bancaria de operación local en 100 países del mundo. Entonces, para nosotros es fácil hacer eso. Sin embargo, la tendencia, digamos, el end state de eso no es que cada uno genere su propio corredor privado, sino que los reguladores comiencen a ponerse de acuerdo para vincular sus esquemas de instant payment, sobre los cuales nos subamos todos los bancos, en la medida en que entre esos mercados haya un corredor comercial significativo. Claro. ¿Explico? Claro. O sea, mañana Brasil y China se pueden poner de acuerdo y decir, bueno, mira, tenemos un corredor comercial que es sumamente importante, significativo, tenemos un esquema de instant payments en China, tenemos un esquema de instant payments en Brasil, vamos a vincularlo y hagamos el esquema de instant payments, digamos, cross-border. Eso tiene que ser acompañado de una serie de regulaciones, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a estar soportando ese esquema de instant payment cross-border? Va a estar soportando transacciones comerciales cross-border. No estamos hablando de las grandes transacciones de comercio exterior entre compañías. Estamos hablando de consumidores haciendo transacciones entre países, de manera fácil, sencilla, barata, pero es hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es lo que vemos a nivel global. Globalización 2 sería, ¿no? Desarrolle. Espectacular. Sí. Y te aprovecho que tengo acá y que nos está escuchando un montón de gente y viendo, y te pregunto, ¿cómo ves la relación entre digital currency e instant payments? ¿Ves una relación? Sí, bueno, hay primero que todo el mundo lo pone junto, ¿no? En general, digamos, se suele poner muy de la mano. Claro, hay una relación porque son dos temas que se tocan, ¿no? Pero Totalmente. Se tocan, pero no necesariamente tienen que tocarse. ¿Qué quiero decir con esto? Son dos tendencias, digamos, que están muy claras y que avanzan rápidamente, que las dos tienen que ver con el mundo financiero y por lo tanto convergen. Pero no quiere decir que una necesite de la otra. De hecho, si vemos la historia que estuvimos mostrando, vemos todos los esquemas de instant payments que se fueron implementando a nivel mundial o en Latinoamérica sin que se hablara de digital currency. Entonces, un esquema de instant payment no necesita de la implementación de un digital currency. Y a su vez, tenemos experiencias de la implementación de digital currency. Y en Latinoamérica ya tenemos algunas. Bueno, tenemos el caso de El Salvador, que ha estado bastante en los medios. Tenemos el caso de el Central Bank Digital Currency de Jamaica, que se está implementando. Tenemos un caso en Bahamas también. Y ninguno de estos casos requiere de o forma parte de una implementación de un esquema de instant payments. Al final, el esquema de instant payments es un esquema que tiene todos los atributos que yo te comentaba y que termina haciendo settlement y soportando transacciones que se hacen en alguna moneda. Esa moneda puede ser una moneda fiat o puede ser una moneda digital. Totalmente. Obviamente que va a converger, pero va a converger porque el sistema financiero va a converger al digital currency, no porque instant payments requiera de eso. Y, como nosotros lo vemos, de la manera en que va a terminar convergiendo es a través de los Central Bank Digital Currencies, ¿no? No es cryptocurrencies en general. Yo veo Me gusta. Es que yo veo muy difícil que los gobiernos y los central bank, los bancos centrales,
digamos, entreguen su posibilidad de ejecutar política monetaria Claro. en países en pos de algún tipo de promesa de facilidad, digamos, de transacciones y demás. Lo que vemos como tendencia en todo el mundo es que los bancos centrales, tomándose el tiempo que se están tomando, pero como te digo, ya con algunas experiencias inclusive en Latinoamérica, están diciendo, está bien, vamos al digital currency, vamos a la moneda digital, pero vamos a la moneda digital regulada por mí. Claro. Con una regulación diferente, digamos, atendiendo a lo que queremos resolver con esas monedas digitales, pero guardándome yo la posibilidad de seguir ejerciendo mi autoridad como quien define la política monetaria del país, ¿no? Entonces, ahí sí vemos que termina convergiendo, pero como dos tendencias separadas que terminan convergiendo, porque las dos forman parte de cómo se resuelve el sistema financiero, ¿no? De un mercado. Totalmente. Es hasta podría ya ser una transición, no sé si definitiva, de cómo funciona hoy, de cómo podría ya funcionar y cómo se unen esos dos mundos. Exacto. Es súper interesante tu mirada y cómo nos enriqueces a todo lo que conocemos. Algo que estuve viendo, sabiendo que hablaba con vos, es que se ve que en el modelo de Instant Payments hay como distintos fenómenos culturales, ¿no? Como en China hay dos empresas que tienen todo el mercado, que lo llaman winner takes all, ¿no? Dos empresas que tienen el 80% del mercado, pero que en Europa se ve muy atomizado también. Eh, ¿Qué más nos puedes contar ya para cerrar nuestra charla de Instant Payments? ¿Qué más sabés que nos vendría tan bien saber a nosotros? Mirá, no sé, yo lo que digo, los ejemplos que vos mencionás tienen que ver con las diferencias en cómo se implementa una regulación, cómo se define y se implementa una regulación, qué Totalmente. grado de injerencia tengan los actores del ecosistema, ¿sí? Para moldear esa regulación. Es decir, no es casualidad que en China exista el grado de concentración que existe y que en Europa, digamos, exista el grado de atomización que existe, ¿no? Claro. No es casualidad, No, pero, digamos, lo positivo de eso es que lo que se ve en Latinoamérica son esquemas que se han implementado y que se siguen implementando, que son bien balanceados. Y que nosotros vemos que son bien razonables y están bien alineados con los objetivos que se buscan detrás muy bueno. de estos sistemas. Y esto es una evolución. Digamos, hablábamos del QR Code, digamos, se va a implementar en Argentina. El QR Code va a agregar mucho valor y va a hacer crecer el esquema de Instant Payments en Argentina. Tal vez en algún punto canibalizando un poquito las transacciones de Request to Pay. Porque eso es lo que se ha visto en México también. CODI no ha Claro. tenido el nivel de adopción que se esperaba antes de lanzarse en México, el QR Code, CODI de México. Pero ahora está tomando, digamos, está, digamos, levantando la curva en cuanto a la adopción, y en parte eso, digamos, toma la porción de mercado que uno esperaría cuando implementa un esquema de Instant Payments, que uno esperaría que tuviera Request to Pay. Por eso, como decía antes, tener todos los componentes es importante, porque esto también va evolucionando y el mercado va tomando una forma y tomando determinados caminos, y a nivel de regulación, cuanto mayor sea el alcance que se tenga, mayor sean las herramientas que se tengan, mejor es. En el caso de Latinoamérica, como te decía, esto es creo que está bastante balanceado y bastante bien alineado. Así que, digamos, todo lo que tenemos en términos de expectativas son positivas. Qué bueno, qué bueno. No tengo dudas que de acá al año que viene vamos a tener un montón de novedades. Yo quería agradecerte, tenerte acá en Argentina FinTech Forum 2021. Es un placer que nos enriquezcas con tu mirada del mundo y de las finanzas. Y bueno, siempre bienvenido y queremos agradecer tu participación. No, yo soy el que les agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Me encanta estar en este foro. Ojalá pronto nos podamos ver personalmente. Y bueno, estoy a disposición. Si cualquier participante me quiere contactar para responder cualquier otra duda o tener alguna charla, a disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Seguimos con la programación del foro.